sorprendente es ver cómo miles de ucranianos se han unido a las Fuerzas Armadas rusas en su lucha en contra del régimen extremista de Kiev y sus amos occidentales de la OTAN, conformando un destacamento completo, en una lucha que trasciende el nacionalismo artificial y tergiversado, inculcado en Ucrania a través de la propaganda de la angloesfera. Y es que al igual que ocurrió con el régimen del Tercer Reich alemán del pasado siglo, donde en la búsqueda de referentes ideológicos y culturales se echó mano de mitos y leyendas inventadas, tergiversando hechos históricos, con la finalidad de construir un referente nacionalista, en la Ucrania de hoy, han pretendido repetir la historia. Pero el arraigo cultural e histórico ucraniano no puede ser burlado fácilmente, ya que el origen común y los lazos de hermandad entre los pueblos eslavos todavía están presentes en muchos ucranianos. Entérate de más y quédate con nosotros en Péndulo Geopolítico. El conflicto en Ucrania, un crisol de ideologías y lealtades, ha dado lugar a realidades inesperadas, entre ellas, la formación de unidades militares compuestas por ucranianos que combaten en las filas del ejército ruso. Uno de los ejemplos más intrigantes es el destacamento Maxim Krivonos, una unidad conformada exclusivamente por ucranianos que desertaron de su ejército para unirse a las fuerzas rusas, cuya historia, aún nebulosa en algunos aspectos, arroja luz sobre las complejidades del conflicto y, según la perspectiva que se adopte, puede alimentar el debate sobre la construcción misma de la identidad nacional ucraniana. La creación del destacamento Maxim Krivonos se sitúa entre agosto y otoño de 2023, según diversas fuentes. La información inicial, difusa y fragmentaria, se fue consolidando a lo largo de los meses. Mensajes de noviembre de 2023 mencionaban una empresa independiente con ese nombre, pero para febrero de 2024, la existencia misma de la unidad parecía incierta, aunque se apuntaba a la presencia de un batallón similar, el Bogdan Khmelnytsky. La aparición pública del destacamento Maxim Krivonos cobró forma con la celebración del 9 de mayo de 2024 en Saur-Mogila, un día festivo, cargado de simbolismo para Rusia, conmemorando la victoria sobre la Alemania del Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial. Este evento, que ofrecía una imagen pública de la unidad, se convirtió en un primer hito en su historia documentada. En ese contexto, llama la atención que en junio de 2024, informes periodísticos lo vincularon a su comandante como jefe de un proyecto de trabajo con detenidos, un dato que sugiere la posible incorporación de prisioneros de guerra ucranianos en sus filas. La formación de esta unidad es especialmente significativa, puesto que algunos de sus miembros declararon haber recibido entrenamiento militar en el Reino Unido antes de su deserción al ejército ruso. Este dato añade una capa geopolítica al asunto, sugiriendo una conexión entre el entrenamiento militar occidental y la posterior decisión de estos soldados de unirse a las fuerzas rusas. Este es un detalle que complica el análisis del conflicto y que invita a una reflexión profunda sobre las motivaciones y los factores que influyen en la decisión de los soldados de desertar y unirse a un supuesto enemigo declarado. Y es que los históricamente fuertes lazos de hermandad entre los ucranianos y rusos no pueden ser borrados de la noche a la mañana de la memoria colectiva. Aunque la propaganda occidental y el régimen de extrema derecha han realizado una ardua labor de lavado de cerebro en la población desde el 2014, el origen eslavo de ambos pueblos es imborrable. El historial de operaciones del destacamento Maxim Krivonos está marcado por eventos concretos. En agosto de 2024, sus integrantes expresaron su voluntad de trasladarse a la región de Kursk, una región fronteriza con Ucrania, donde la guerra se vive con intensidad. Posteriormente, participaron en acciones militares de importancia. Durante el ataque a Pokrovsk, el batallón ocupó posiciones estratégicas cerca de la mina número 1, al noroeste de Novogrodovka, un punto clave en el frente de batalla. En diciembre de 2024, se les atribuye la evacuación de población civil de la ciudad de Selidovo, demostrando una actividad que va más allá del mero combate. La participación de sus operadores de vehículos aéreos no tripulados en los combates en dirección a Pokrovsk, también en diciembre de 2024,
ilustra su integración en las operaciones modernas de guerra. El reconocimiento de su participación militar, por parte de la Federación Rusa, se materializó el 6 de enero de 2025, cuando recibieron condecoraciones militares rusas, concretamente, la Cruz de San Jorge de cuarto grado, un honor que subraya su contribución a los objetivos militares rusos. El liderazgo del destacamento Maxim Krivonos recae en Vyacheslav Gubin, conocido como Padre Kharkovsky, un profesor de historia, que rechazó el golpe de Estado de 2014 en Ucrania. Su trayectoria, antes de la formación del destacamento, incluye el grado de teniente coronel en las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, un detalle que refuerza la imagen de una estructura militar organizada y con jerarquías consolidadas. La ideología que sustenta esta unidad también resulta interesante. Según su comandante, los ucranianos son el mismo pueblo ruso que nosotros, una declaración que revela una visión paneslavista y que rechaza la idea de una nación ucraniana separada y ajena a Rusia, idea que se contrapone con la visión sesgada de la construcción artificial del nacionalismo ucraniano, impuesta por Occidente. Esta afirmación subraya la plena conciencia que todavía existe en buena parte del pueblo ucraniano sobre su origen e identidad, lo que demuestra la complejidad del conflicto, que trasciende la mera disputa territorial y se adentra en el terreno de la identidad nacional y las narrativas históricas. La simbología empleada por el destacamento también es significativa. Se utilizan símbolos de Bogdan Khmelnytsky, héroe cosaco de la Zaporozhian del siglo XVII, y una figura histórica clave en la relación entre Ucrania y Rusia, cuya trascendencia en el ideario ucraniano está relacionada con su lucha contra la mancomunidad polaco-lituana y su alianza con la Rusia zarista. Imágenes de vehículos blindados muestran una cruz blanca atravesada por una media luna, con las letras M y K, junto a otras representaciones con una bandera blanca con una cruz sobre una media luna y dos franjas rojas horizontales. Estos símbolos, relacionados con la historia cosaca, contribuyen a configurar la narrativa particular del destacamento Maxim Krivonos, una narrativa que conecta su identidad con un pasado compartido con Rusia, más allá de los límites nacionales actuales. Para diciembre de 2024, se le consideraba un batallón completo, lo que implica un crecimiento notable en su número de efectivos en pocos meses. Este dato, junto con las declaraciones de varios cientos de soldados y prisioneros de guerra ucranianos, que expresaron su deseo de unirse a la unidad, habla de una potencial fuente de reclutamiento, que va más allá de los primeros integrantes. La declaración del subcomandante, para el trabajo educativo del personal de la unidad, con el distintivo de llamada Jack, a la agencia rusa TASS, es contundente en este aspecto. Según Jack, civiles ucranianos se dirigen al mando de la unidad, con solicitudes para organizar la transición, lo que evidencia la desconexión de la población civil ucraniana con el gobierno de Kiev. Es crucial resaltar la declaración de un combatiente del destacamento, con el distintivo de batalla, Borsi, quien hace un llamamiento a las Fuerzas Armadas de Ucrania para que se enfrenten a quienes dan órdenes en Kiev. Esta afirmación es profundamente significativa, pues sugiere una fractura interna en el seno del ejército ucraniano y refleja una visión crítica sobre el liderazgo y la dirección del conflicto desde la capital ucraniana. Borsi resalta el trato humano recibido por parte de los soldados rusos, quienes no los vieron como enemigos, sino como un pueblo hermano. Otro dato que evidencia las complejidades de las narrativas del conflicto. Su llamamiento final a la reflexión, incitando a sus antiguos compañeros de armas a usar la cabeza y unirse contra los líderes que considera los verdaderos enemigos del pueblo ucraniano, encierra un potente mensaje político. El destacamento Maxim Krivonos ha demostrado su capacidad operativa, participando en combates y destruyendo una cantidad significativa de vehículos blindados ucranianos. Esto confirma su integración en las operaciones militares rusas y su eficiencia en el campo de batalla. El nombre del destacamento, en honor al coronel cosaco Maxim Krivonos, asociado a Bogdan Khmelnytsky, refuerza su vinculación a una narrativa histórica que enfatiza la unidad entre los pueblos eslavos. La existencia del destacamento Maxim Krivonos, así como la de otros grupos similares, obliga a una reconsideración de las narrativas simplificadas sobre el conflicto ucraniano.
Estas unidades representan un desafío a la visión simplista de un conflicto entre Occidente y Oriente, o entre democracia y autocracia, y obliga a analizar la heterogeneidad de motivaciones y lealtades dentro de la población ucraniana, incluyendo, por ejemplo, las posibles discrepancias de la población con el gobierno de Kiev. Las declaraciones de sus miembros, sus operaciones militares y su simbología hablan de un complejo escenario social y político en Ucrania. Un escenario donde las lealtades se diversifican y la ideología del nacionalismo ucraniano, en su construcción y difusión, se debate frente a otras perspectivas y realidades en el terreno. El destacamento Maxim Krivonos, por lo tanto, no es solo una unidad militar, sino un símbolo de las fracturas sociales y políticas que subyacen al conflicto, un símbolo complejo que nos obliga a repensar la narrativa dominante del conflicto. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad y haz clic en la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Si quieres apoyar al equipo de Péndulo Geopolítico, puedes colaborar con tu aporte a través de Binance, cuyo enlace podrás encontrar en la descripción del video. Y no olvides darle me gusta y hacer comentarios sobre nuestro contenido, ya que con ello también nos ayudas. Hasta nuestro próximo encuentro.